Hace tiempo atrás se estableció que el carbono 14 era un muy buen método para tomar la medida de cualquier elemento que tuviera carbono, especialmente personas, huesos, animales que habían fallecido, habían muerto, o plantas o árboles que habían también ya perdido la vida. Entonces, el carbono 14, a través de este acelerador de espectrometría de masa, nos va a dar a nosotros un resultado que es bastante increíble. Y es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que es el carbono 14? ¿Cómo funciona? ¿Servirá para medir edades de fósiles? ¿Se podrá confiar en él? Bueno, primero que nada, este es el señor Willard Libby, doctor Willard Libby. Él lo descubrió en el año 1949. Lo desarrolló y finalmente le dieron el Premio Nobel de Ciencia en 1960 por este descubrimiento. ¿Y cómo funciona? Aquí voy a poner un poquitito técnico, pero no mucho. En la alta atmósfera tenemos nosotros los rayos cósmicos que vienen del Sol, que es permanente. Y esos rayos cósmicos chocan contra núcleos de nitrógeno 14. Al chocar contra ellos, le arrancan un protón y ese núcleo toma un neutrón. Por lo tanto, cambia su masa atómica de nitrógeno 14, que tiene 7 protones y 7 neutrones, pasa a carbono 14, porque se queda con 6 protones y 8 neutrones. Por lo tanto, cambia su naturaleza. Es decir, se comporta igual que un carbón, que el carbón es 12. Por lo tanto, ahí sigue cayendo en la atmósfera, hacia abajo, y se empieza a combinar con el oxígeno para formar CO2. Y el CO2 que se forma allí llega a las plantas, porque las plantas comen CO2. ¿Y cómo lo comen? A través de la fotosíntesis. Y ahí viene justamente este milagro que se produce de la vida, que las plantas se comen el CO2 y nos regalan oxígeno. Y además producen azúcares. Estos son los isótopos que se pueden producir. Este es el normal, el carbono 12. Se produce también un carbono 13, que es más anormal, y el carbono 14, que es el más normal. Repito entonces el proceso: rayos cósmicos del Sol golpean nitrógenos 14, se forman carbono 14, que es una molécula alterada y radioactiva, de hecho, pero que tiene la tendencia a degradarse, a volver a ser nitrógeno 14. Se mezcla con el CO2, se hace CO2, digamos, con el oxígeno, y esto va a dar a la superficie, donde la comen los árboles, las plantas, los hombres, los animales, todo empieza a impregnarse de carbono 14. Hasta ahí vamos bien. Esta es la fotosíntesis, como les explicaba antes: 6 de CO2 más 6 de agua, la luz del sol, azúcar produce y oxígeno. Esta fotosíntesis es realmente un tremendo milagro, porque eso nos da a nosotros, y una de las formas de entender que Dios creó este mundo para que fuera sustentable. Bueno, todo se impregna entonces de carbono 14. Las cantidades son muy pequeñas, pero no importa. Para el modo del ejemplo, es interesante que entiendan cómo funciona. Digamos, todos los árboles ya están con CO2, con carbono 14, todo el pasto está con carbono 14, y ahora estas vacas comienzan a comer. Y miren lo que les pasa. ¿Ven ahí la diferencia? Se llenan de carbono 14 también, por la misma comida. Entonces, ¿cómo trabaja este reloj? Viene ahora la muerte. Cuando el animal muere, o el árbol muere, ese carbono 14 que estaba fijado ya en su cuerpo, comienza a degradar, se sigue degradando, siempre se ha degradado, pero como el animal seguía comiendo el carbono 14, seguía comiendo las plantas, seguía comiendo el pasto, se recuperaba. Entonces salía, pero entraba, salía, pero entraba. Pero cuando muere, ¿qué pasa? Deja de comer. Y al dejar de comer, por lo tanto, ya no tiene reemplazo de aquel que sigue degradándose. Y ese es el punto cuando se empieza a medir. Ese hueso que ha estado por tanto tiempo muerto ya ha perdido una cantidad determinada de carbono 14, lo cual se puede medir. Y esa medida significa años. O sea, se sabe cuándo ese animal murió, ese árbol murió o ese ser humano murió.
Entonces tenemos un reloj que comienza a funcionar en el mismo momento que el organismo muere. Aquí tenemos lo mismo, pero con un dinosaurio. Y podemos ver que cuando está vivo o recién muere, tiene 16 átomos de carbono 14. Pero 5.730 años después, una vida media después, va a tener solamente 8. 11.460 años después va a tener 4. Otra vida media. 17.190 años después va a tener solamente 2 átomos de carbono 14. Y eso es medible. Entonces, así se va avanzando por vidas medias. El punto que quiero hacer es el siguiente. La vida media del carbono 14 son 5.730 años. Es decir, en 5.730 años, si teníamos 12, ahora tenemos 6 átomos de carbono 14. Ya, así se mide los elementos radioactivos. Pero cuando tenemos ya 10 vidas medias, son 57.300 años, no queda prácticamente nada, queda prácticamente cero carbono 14. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier hueso, madera o lo que sea orgánico, tenga carbono 14, tiene que tener necesariamente menos de 57.000 años. Cualquier cosa que tenga carbono 14 tiene que tener necesariamente menos de 57.000 años. Y esto es muy importante, porque vamos a ver varios ejemplos que todos piensan que tiene millones de años y tiene carbono 14. Ahora, algunos hablan de 100.000 años. Está bien, pero estamos en el contexto de miles de años, que es lo importante. Ahí tenemos, por ejemplo, una persona que fallece, tiene 0 años, o sea, está recién fallecido, y su concentración de carbono 14 es igual al ambiente de ese momento. ¿Ya? Pero a los 5.730 años solo queda la mitad de la concentración original. Y a los 57.300 años va a haber eliminado el 99,9% de todo el carbono 14 que alguna vez tuvo. Entonces, el carbono 14 no puede ser usado para fechar rocas, solamente para elementos que tengan carbono, por ejemplo los huesos o las maderas, o algunos elementos más que voy a explicar en un momento. La gran sorpresa vino cuando se encontró que los diamantes tenían carbono 14. Y el diamante, que se supone que tiene 1.600 años de antigüedad, tiene carbono 14 en su contenido interior. Y es tan duro que no es posible que se haya contaminado. Ahora, el diamante se le descubrió que tiene 10 veces más del límite de carbono 14 que se puede detectar. O sea, tiene definitivamente confirmado eso. Y hay otra curiosidad, que debido a que los diamantes se forman 160 kilómetros bajo la superficie de la Tierra y salen ahí por unas pipas, por unas erupciones, entonces significa que no recibieron el carbono 14 que se formó allí arriba en la atmósfera, sino que recibió carbono 14 de allá abajo, donde se formó. Lo cual también nos habla de la formación en la Tierra. Ahora, 1.600 años definitivamente no puede ser. Y está más bien consistente, máximo con 57.300 años. Y aquí comienzan a ver el gran contraste entre lo que dice la evolución y lo que dice la medición, lo que es práctico, lo que es medido, no la suposición. Esta es una tabla con los promedios de carbono 14 que tienen las minas africanas de diamante. Todas ellas tienen detección de carbono 14. Por lo tanto, todas ellas podemos decir que tienen menos de 57.000 años. Las minas de carbón, ahí está, es un ejemplo de una mina que se llama Crinium en Queensland, en Australia, que está fechada en 47,5 millones de años, pero tiene carbono 14, es todo el carbón que está allí. Por lo tanto, tiene que tener del orden de 57.000 años. Y así, las minas de carbón de los Estados Unidos, aquí las tenemos, una tabla de minas de carbón, todas con contenido de carbono 14. Este es el promedio, por lo tanto, nos está diciendo claramente que tienen una edad menos de 50.000 años, 57.000 años. La mina de carbón se le asignan hasta 200.000 años en la evolución, pero aquí tenemos la demostración que no es así, tenemos una alteración importante.
Hay otros elementos que también confirman que la Tierra tiene miles de años, que son minerales que tienen carbón, ¿ya? Y algunos que tienen abundante carbono 14. Por ejemplo, se ha descubierto carbono 14 en huesos de dinosaurios. Y esto significa que la edad, por ejemplo, de un mosasaurio, un reptil marino, era realmente de 24.600 años, medido con carbono 14. Esto es tremendamente importante porque cuando estamos hablando de dinosaurios siempre se piensa en 80, 90, 100 millones de años de antigüedad. Y acá estamos hablando de miles de años. Entonces se crea el gran contraste. Ahí tenemos el mosasaurio, se llama Lidgren, descubierto en 2010. Esta podemos ver la piel, ¿no es cierto?, donde se le hicieron las mediciones. Otro elemento que también contiene carbono 14 serían las muestras que se han tomado en el precámbrico, por ejemplo con el mármol y el grafito, la piedra caliza también y madera en el Perozoico, los huesos de dinosaurio en el Mesozoico. Y todas ellas, ¿no es cierto?, tienen edades diferentes a las evolucionistas. Bueno, el punto es lo siguiente. Debe hacerse correcciones a esas mediciones, especialmente sobre 3.000 años. Hasta 3.000 años es preciso, es justo. O sea, da una edad muy exacta. Sobre 3.000 años hay que hacer correcciones. Por las siguientes razones. Nosotros estamos continuamente bombardeados por el Sol, por rayos cósmicos que son radioactivos, rayos cósmicos que nos hacen daño a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestro Creador? Ha puesto un campo magnético alrededor de la Tierra que es un verdadero escudo para que reboten allí esos rayos cósmicos o no penetren mucho, porque en realidad penetran igual, pero no nos hagan daño. Cuando hay grandes tormentas solares, llegan verdaderos tormentas de rayos cósmicos a la Tierra y rebotan allí. Entonces, los rayos cósmicos que son detenidos por el campo magnético han ido cada vez penetrando más y más, porque antes el campo magnético era más poderoso, tenía más energía. Se sabe hoy día que el campo magnético de la Tierra disminuye un 5% cada 100 años, es decir, tiene una vida media de 1.400 años. Y esto significa simplemente de que antes, que era más fuerte, entraban menos rayos cósmicos, se producía menos carbono 14 que hoy día. ¿Ok? Ese es el punto establecido ya. Segundo, el volcanismo. Hubo en el diluvio una gran cantidad de volcanismo. Esto significa que salió debajo de la Tierra mucha cantidad de CO2. Y ese CO2 se estableció en la atmósfera. Por lo tanto, alteró este equilibrio de carbono 12 y carbono 14. Pruebas nucleares de 1950 a 1960 que se hacían al aire, en la atmósfera. Esto también ingresó carbono 14 y aumentó, porque los experimentos nucleares producen carbono 14. Diluvio universal. Cuando tuvimos el diluvio universal en esta Tierra hace más o menos 4.500 años, se produjo un efecto de que toda esa vegetación que comía CO2 se quedó enterrada. Y la nueva vegetación que comenzó a salir empezó a demandar CO2. O sea, cambió los equilibrios nuevamente de CO2, carbono 14 y carbono 12. Y por último, hubo una revolución industrial en el siglo XIX, donde se comenzó a quemar una cantidad enorme de fósiles y de combustibles fósiles, y eso significó aumentar el CO2 en la atmósfera. ¿Por qué? Simplemente porque cuando alguien quema algo, se produce agua y CO2. Ese es el efecto, eso es lo que hacen los vehículos, eso es lo que hacen la combustión de las calderas. Todo produce agua y CO2, agua en forma de vapor. Entonces, ¿qué es lo que hace parecer las muestras más antiguas? Debido a que antes el carbono 14 era menor, era menos, todo parece como que fuera más viejo. Entonces, ese es el desequilibrio que se ve. El carbono 14, por lo tanto, va aumentando. Cuando un fósil murió hace 1.000 años, mostrará una edad superior a la que verdaderamente tiene. Y estas todas son correcciones. Por ejemplo, se han hecho correcciones con los cereales que se han encontrado en las tumbas de los faraones. Y ahí han podido determinar, saben la edad que tiene ese faraón cuando fue enterrado, y pueden determinar el carbono 14 que tiene allí. Y ahí se corrige
O sea, hay esfuerzos por hacer correcciones también. El vaso vacío, y también esta es otra idea, que a medida que va cayendo el carbono 14 en esta Tierra, también se va degradando. Entonces tenemos, entra y sale, pero no se ha llenado el vaso todavía. Cuando se llene el vaso, significa que va a salir lo mismo que va a entrar. Eso no se ha llegado a ese punto de equilibrio todavía, que es otra razón para este desbalance. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el carbono 14 como va aumentando año tras año. Bombas atómicas, ahí tenemos el efecto. Cuando subió la cantidad de carbono 14 con este periodo de los años 50-60. Conclusiones, por lo tanto. Cantidad de carbono 14 a carbono 12 en la atmósfera no ha sido siempre igual. El carbono 14 ha aumentado después del diluvio. Por lo tanto, da lecturas falsas hacia atrás, ¿ya? Lecturas equivocadas. Este aumento hace aparecer las edades más antiguas como más largas, como una wincha de medir que se estira y mide equivocadamente. El carbono 14 no alcanza su equilibrio todavía, por lo que debe ajustarse con hitos históricos. Le recuerdo los cereales y las semillas que tenían los faraones. El uso del carbono 14 es más o menos exacto solo cuando es 3.000 años, menos de 3.000 años. Más de 3.000 años entramos en esos ajustes. Y cualquiera que contenga algo de carbono 14 no puede tener más de 57.000 años.